que sí, los miércoles dedicamos un tiempo al derecho. Está aquí ya nuestro abogado de cabecera, Daniel López Vivas. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido. Buenas tardes, Vicente. Buenas tardes. Vamos a finalizar el año, creo, hablando de cláusula suelo. Sí, señor. Ya Primera vez que hablamos. Se agradece que me des las vacaciones. No es la primera vez. Yo diría que es la séptima o la octava, pero bueno. Y la que seguiremos hablando. Pero siempre pues lo traemos un punto de vista diferente de las cláusulas suelo o una cuestión nueva que puede afectar a las personas que tienen esta cláusula en su hipoteca. Y hoy es una de las cuestiones que vamos a tratar, ya que hay mucha gente que firmó un acuerdo con el banco, ¿de acuerdo? Y a los que se les ha denegado la reclamación del procedimiento extrajudicial que aprobó el gobierno, que si reclaman judicialmente ahora con la jurisprudencia que tenemos, pues podríamos tener la devolución de las cantidades abonadas de más por la cláusula suelo. Es decir, mucha gente piensa, tengo un acuerdo firmado, no puedo reclamar, y no es así. Como ya digo, a estas personas con acuerdo firmado pues se les están denegando las reclamaciones de manera masiva, ya que el banco les contesta diciendo en la mayoría de los casos pues que no procede devolver nada, ya que el cliente no tiene ninguna cláusula suelo vigente. Sin embargo, aquí en Cáceres el criterio de la Audiencia Provincial es más que claro, en el sentido de que procede devolver esas cantidades, porque el hecho de que hayamos firmado un acuerdo con el banco 5, 10 o los que sean años después de firmar la hipoteca, no quiere decir que se le dé validez a una cláusula que cuando firmamos esa hipoteca ya era nula. Ese es el fundamento que tiene la audiencia. ¿Acuerdos privados en qué consistían? Pues habitualmente lo que ofrecían los bancos era ofrecer el cambio de la hipoteca a interés variable, ¿de acuerdo? Hipoteca a interés variable, que es la mayoría de las que hay en el mercado, referenciada al Euribor o al tipo que sea. Te ofrecían cambiarla por un tipo fijo, por lo que hasta la finalización del préstamo, pues el cliente iba a pagar el mismo tipo de interés y por tanto la misma cuota. Lógicamente, algo más baja de la que ya pagaba en su momento. Lógicamente, la zanahoria para que aceptaran el acuerdo era esa, decirle, mira, si me firmas esto, la hipoteca te va a bajar unos cuantos euros cada mes y por eso ha sido mucha gente la que ha aceptado. Pensemos que hay gente que tenía cláusula suelo del 4 o 5%. A lo mejor le ofrecían ponerle un tipo fijo al 3 y pico y en su momento pues les pareció una buena operación y firmaban. Te quitaban la cláusula suelo, pero ¿te devolvían algo de dinero? No. Claro, en estos acuerdos ese era el truco, es decir, se reducía la cuota porque te ponían un tipo fijo más bajo a la cláusula suelo que te aplicaban, pero no se devolvía absolutamente nada, por lo que lógicamente pues es un negocio redondo para el banco, ya que sin tener que hacer un pago se quitaban de encima una posible reclamación para la cláusula suelo, porque claro, hay que tener en cuenta que esas hipotecas a tipo fijo que se ofrecían en este acuerdo, pues hay que pensárselas muy bien antes de contratarlas porque tienen ventajas e inconvenientes. Es decir, puede ser que un tipo fijo que actualmente sea muy ventajoso, dentro de 10 años sea una auténtica ruina, porque estemos pagando 3, 4 o 5 veces más que lo que pagaría una persona con una hipoteca de interés variable. Por tanto, como ya digo, es un producto que antes de contratarlo conviene que nos asesoremos debidamente. Y mucha gente, simplemente por el hecho de que le bajaba algunos euros la mensualidad de la hipoteca, y le decía el director de la sucursal que era una oferta maravillosa la que le estaban haciendo, pues han aceptado el cambio a fijo sin considerar las repercusiones que dentro de unos años ese cambio pueda tener. Como siempre decimos, si algún oyente tiene alguna duda sobre este tema, en López Vivas Abogados le atendemos sin ningún compromiso. Dani, pero en ese acuerdo, que a mí también me lo ofrecieron, aparte de ofrecernos ese tipo, se nos obligaba o se nos decía que renunciábamos a reclamar ahora y en el futuro. Sí, efectivamente. De hecho, es que esa era la motivación del banco para ofrecer este tipo de acuerdo. Lo que pretendían es eso, si luego el cliente se daba cuenta de que no se le había devuelto nada por la cláusula suelo, mientras que a su primo, a su vecino o a su hermano le habían dado 3, 5, 10.000 euros, lo que fuera, lo que pretendía ese acuerdo era que el banco le dijera, no, mire usted ya no puede reclamar nada y no tiene derecho a que le devolvamos ni un solo duro, porque ya tiene firmado una renuncia a reclamar en ese tipo de acuerdo. Así, por ejemplo, estas renuncias pues no se redactaban tampoco de manera clara. De hecho, si en tu caso sí te lo dijeron, yo tengo casos de clientes que en ningún momento les dijeron nada de que estuvieran renunciando a reclamar. De hecho, las cláusulas son bastante confusas. Voy a leer, por ejemplo, una de Liberbank que sale de un acuerdo de los que tenemos en el juzgado en López Vivas Abogados. Esta cláusula dice: para el otorgamiento del presente contrato de novación resulta esencial el compromiso que asume la parte prestataria ante Liberbank S.A., recogido en la presente estipulación, en virtud del cual se compromete de forma irrevocable a no instar en el futuro cualquier reclamación, ya sea judicial o extrajudicial, que guarde relación con el tipo mínimo y máximo pactado en el referido contrato de préstamo y que ha dejado de tener aplicación por medio del presente.
Igualmente, en consonancia con lo anterior, si la parte prestataria mantuviera cursada en la actualidad algún tipo de reclamación, ya sea judicial o extrajudicial, relativa a dicha cuestión, se obliga a presentar de modo inmediato el correspondiente escrito de desistimiento y acreditarlo debidamente al Liberbank S.A. O sea que te comprometías a no reclamar. Sí, la cláusula parece un jeroglífico egipcio, es decir, como verás, en ningún momento habla de cláusula suelo, habla de tipo mínimo y máximo pactado, es decir, no, lógicamente está redactada de una manera un poco enrevesada, por eso digo que mucha gente que firmaba estos acuerdos no sabía que realmente estaba renunciando. Pero bueno, actualmente con la jurisprudencia que tenemos, aunque en el acuerdo venga esa renuncia que viene, la audiencia provincial no las tiene en cuenta, ¿de acuerdo? Ya que legalmente los derechos que cualquiera de nosotros tenemos como consumidor son irrenunciables. Es decir, no se puede renunciar a un derecho que tenemos legalmente reconocido, por lo que si bien es cierto que esa renuncia se tumba y se puede reclamar, lo que está pasando es que el acuerdo sigue vigente, pero bueno, de ahí para atrás nos tienen que devolver, ¿vale? Efectivamente, aunque firmásemos, ese contrato privado está por encima de nuestro derecho como consumidores, lo que hablábamos. ¿Qué fechas se comenzaron a firmar este tipo de acuerdos de innovación, que le llamaban? Pues sí, efectivamente, veo que conoces bien la materia. Pues la mayoría de ellos están firmados en los años 2014 y 2015, ya que los bancos en esas fechas ya estaban recibiendo continuas condenas en el juzgado por estos temas, es decir, eran ya muchas cláusulas suelo, muchos pleitos de cláusula suelo los que estaban perdiendo, y pensaron, cuanto más asuntos arreglemos sin pagar nada y solamente teniendo que modificar el tipo de interés, pues mucho mejor para nosotros. ¿Y todas las entidades firmaban ese tipo de acuerdos? Pues mira, la verdad es que nosotros en López Vivas Abogados hemos llevado reclamaciones contra muchas entidades financieras, ya que prácticamente todas las que comercializaron cláusula suelo, de acuerdo, no todos los bancos vendieron hipotecas con cláusula suelo, pero todos los que sí que lo hicieron, pues las han ofrecido a sus clientes. De hecho, por ejemplo, aquí en Cáceres, Liberbank ha firmado muchos acuerdos de este tipo y son los que más hemos impugnado en el juzgado, también porque obviamente es una de las entidades financieras con mayor cuota de mercado en la provincia. Sí, claro, entonces también a mayor número de hipotecas firmadas es más fácil encontrarnos con sus acuerdos. De hecho, especialmente en Liberbank tenemos constancia de que se le dijo a los directores de las sucursales en esos años 2014 y 2015 que tenían que llamar uno por uno a todos los clientes para ofrecerle el acuerdo, ya que digo, era política de la empresa intentar que se firmaran todas las renuncias posibles. Este tipo de acuerdos, por ejemplo, también los hemos visto en CaixaBank, Banca Apoyo, Caja Rural, Ibercaja y también en algunas otras entidades, es decir, prácticamente todas las que las vendieron. Resumiendo, si una persona tiene un acuerdo firmado, reclamar qué es lo que y quiere reclamar qué es lo que le devuelven. Pues lo que le van a devolver son los intereses abonados por esa cláusula suelo hasta la fecha de la firma del acuerdo. Es decir, con el tipo fijo nos vamos a quedar, ¿de acuerdo? Porque la audiencia provincial lo que dice es que ya en los años 2014 y 2015 ya la gente de la calle sí sabía lo que era una cláusula suelo. Es decir, ya en mayo de 2013 ya se habían declarado nulas por el Tribunal Supremo y ya la mayoría de la gente sí sabía un poco en qué consistía este asunto. Como ya digo, nos tienen que devolver desde la fecha de la firma de la hipoteca hasta la firma del acuerdo. Suele ser bastante dinero, porque si pensamos que las cláusulas suelo se activaron en el 2009 y los acuerdos se firmaron como poco en el 2014, sino en el 2015, estamos hablando de unos 5 años de devolución, que puede ser bastante dinero, ya digo, lógicamente dependiendo del importe de la hipoteca, es decir, no es lo mismo tener una hipoteca de 150.000 o de 120.000 euros que una de 60.000, porque claro, a mayor hipoteca, mayor interés habremos pagado de más y por tanto mayor devolución nos corresponderá. De hecho, es que son un tipo de pleitos que aquí en Cáceres es que se ganan sin ningún tipo de riesgo, ya que de hecho ahora los bancos se están allanando a las demandas, es decir, en cuanto le llega, en vez de contestarla y hacerme ir a juicio, directamente lo que hacen es presentar un escrito diciendo que sí, que procede la devolución y se acaba el pleito, con lo cual el cliente cobra bastante rápido. Ya digo, si algún oyente está en esta situación de haber firmado un acuerdo privado con el banco por el tema de la cláusula suelo, recordarle que puede reclamar. Nosotros en López Vivas Abogados le atendemos sin ningún compromiso. O sea, ese acuerdo privado por parte de la audiencia provincial se acepta a medias. Se acepta el tipo que fijamos, pero sí, aunque hayamos firmado que no tenemos derecho a reclamar, lo que ya nos habrían cobrado sí podemos reclamar. Claro, el fundamento es: usted ya cuando firmó esto, año 2014-2015, este asunto ya había salido en los medios de comunicación y por tanto ya la gran parte de la población sabía lo que era una cláusula suelo, pero eso no quiere decir que se le esté convalidando una cuestión que era nula de antes. Es decir, si este señor firmó el acuerdo en el 2015, pero 10 años antes firmó una hipoteca con la cláusula suelo,
que firmaba ese acuerdo en el 2015 no quiere decir que esa cláusula suelo sea nula, porque no tenía por qué conocerla cuando firmó la escritura. Y ya digo, le procedería la devolución hasta esa fecha en la que firmó el acuerdo privado. Oye, hace un año ya, cuando salía la sentencia de Europa, se decía que, o se esperaba, ¿no?, que una vez que se reconocía que la cláusula se podía pedir desde el principio, se esperaba una avalancha de reclamaciones. ¿Fue tanta la expectativa? ¿Se han presentado muchas? Sí, y se siguen presentando muchas también. De hecho, aquí en Cáceres, como en todas las provincias, se creó un juzgado específico, ¿no? Sí. que es el 5 bis, con un juez y personal propio, y ahí está sacando adelante las reclamaciones, pero claro, ha recibido muchísimas. No recuerdo ahora mismo el dato, pero creo que eran 1000 y pico las que se habían admitido en ese juzgado ya, y estamos hablando que empezó a trabajar el 1 de junio. O sea, son unas cifras tremendas. También es cierto, estamos hablando de que este juzgado de Cáceres está asumiendo las de toda la provincia, porque antes, por ejemplo, si el cliente tenía la hipoteca en Plasencia, se presentaba en el juzgado de Plasencia. Ahora esa hipoteca de Plasencia o de Valencia de Alcántara, de Logrosán o de la Moral, vienen todas a Cáceres capital. Con lo cual, ahora va bastante más lento de lo que iba antes. 1000 y pico, pero se hablaban, no sé si eran 90.000 hipotecas en Extremadura o en la provincia y tal, que se darían. Bueno, que no mucha gente ha reclamado, hay mucha gente que sí se ha... A ver, recordemos que ha habido un procedimiento amistoso, extrajudicial, para reclamarle al banco, y ha habido gente que sí que se le ha ofrecido lo que le correspondía y ha aceptado. Incluso a algunos que no se le ha ofrecido lo que le correspondía y ha aceptado. Esto viene depende de la entidad financiera, imagino. Sí, nosotros en el despacho teníamos calculado más o menos que se estaba ofreciendo entre un 50 y un 60% de lo que correspondía. Con lo cual ha habido gente que sí que lo ha aceptado y otros que han dicho voy a por el último céntimo y voy a juzgado a donde sea por él. El 110% no te iban a ofrecer, ¿no? Es decir, que bueno, mira, nos portamos mal, te ofrecemos un poquito más, no imposible, ¿no? No, eso ya sabemos que cuando se trata con grandes empresas no sucede nunca. ¿Hay plazo como en la reclamación de cláusula suelo o no hay plazo para presentar? Si el préstamo está vivo, no hay ningún problema. Es decir, si se siguen pagando cuotas, no hay ningún problema. Ahora, si está cancelado, ahí la jurisprudencia tiene más dudas. Pero bueno, todo se puede ver en esta vida. Cláusula suelo. Así termina este año 2017. Con esta aclaración, que es importante que sepamos, lo recordamos, aunque usted haya firmado un contrato de innovación que llamaban, privado con su banco, y había una cláusula que decía no puede reclamar, ahora por sentencia se ha creado jurisprudencia, aunque tengamos un interés fijo, o el que hayamos pactado, sí podemos reclamar las cantidades que ya nos habían cobrado, ¿no? Efectivamente, así es. Pues que vivan los consumidores, que vivamos los consumidores. Daniel López Vivas, lopezvivasabogados.com. Nos vemos el año que viene con muchos más asuntos que habrá encima de la mesa. Sí, hombre, feliz año para ti y para todos los oyentes.